más preciosa que el oro. Bueno, el oro es un metal tremendo, ¿no? Un metal noble, precioso, costoso, fino, muchas cosas. Pero hay algo especial, y es que Dios compara a nuestra fe ¿con qué? Con el oro. Con el oro. O sea, Dios está diciendo que hay algo más precioso, más costoso, de más valor, que se llama nuestra fe. Nuestra fe, nuestra confianza en quién es Dios y qué puede hacer Dios. Quiero que cada uno tome su Biblia en su mano un momento. Esta es mi Biblia, la Biblia al día, porque hoy vamos a leer también de esta palabra. Toma tu Biblia si tienes la Biblia física, y si no tu celular, si lo tienes, tómalo. Y vas a decir conmigo estas palabras para los que de pronto no saben de dónde vienen, y las decimos muchos predicadores y pastores alrededor del mundo. Son de John Austin, el papá de Joel Austin, el pastor de la iglesia de Lakewood. Amén. Entonces levanta tu Biblia y di: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. ¿Cuántos creen eso? ¿Y cuánto le dan un gran aplauso a la palabra de Dios? A la todopoderosa palabra de Dios. Amén. Y dice la Biblia que en el versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. No nos gustan las pruebas, ¿cierto que no? Cuando uno está en la prueba, en la dificultad, cuando uno está en el desierto, uno no quiere estar ahí, porque es como cuando Daniel estuvo en el foso de los leones. ¿Cuánto tiempo estuvo? Una noche. Pero ¿cuánto tiempo le pareció a él? Una eternidad. Cuando uno está pasando el momento difícil, la prueba, uno quiere que acabe porque nos parece eterna. Sin embargo, dice la Biblia que es necesario que pasemos por diversas pruebas, o si es necesario, también dice, porque Dios sabe cómo nos tiene que tratar a cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Cuántos aquí son padres? ¿Cuántos tienen más de un hijo? ¿Es verdad que todos los hijos son diferentes o no? Mira, los papás nos decían cuando éramos pequeñitos: es que no todos los hijos son iguales, porque uno dice: ay, a mí porque me pegaron y a tal no. Es que no todos los hijos son iguales. Y nos decían los papás: es que son como los dedos de la mano. Todos los hijos son diferentes. Pero es la verdad. Entonces, a pesar de que los tratas por igual, o que les das muchas cosas iguales, también es cierto que hay un trato o una disciplina o una formación diferente de acuerdo con la necesidad que tenga ese hijo de corrección. Amén. Entonces Dios tiene que formarnos y que tratarnos, y nos aflige muchas veces a través de la prueba. ¿Para qué? Dice la Biblia: para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es entonces lo que es probado? La fe. O sea, Dios no te prueba a ti. Lo que Dios prueba es la fe, porque la fe es como el oro. ¿Y cómo hacemos para tener un oro fino? Porque hay oro de 24 quilates, hay oro de 18 quilates, no, ya no es tan fino. Hay oro de 14 quilates y hay oro golfi. O sea, el oro no es todo igual. El oro no es todo igual. Entonces, nuestra fe tiene que ser probada ¿cómo? A altas temperaturas, igual que el oro, para que salgan las impurezas y quede oro finísimo. Tiene que pasar por altas temperaturas. Amén. Pero luego esa fe, luego vamos a ver el fruto de la fe, o sea, de lo que creímos, de lo que esperamos, de lo que pensamos, de lo que confesamos, de lo que hablamos, lo vamos a ver. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? Porque realmente la prueba es para recibir una promoción. Es como cuando estás en el colegio o en la universidad y te tienen que hacer unas pruebas para llegar al siguiente nivel. Te tienen que probar, o sea, si sabes o no sabes, porque o pasas o no pasas. Porque si no pasas, ¿qué pasa? Toca repetir el año.
Igual cuando no pasamos la prueba, Dios dice, tocó repetir. Entonces otra vez y otra vez. Es hasta que pasemos. Hay algunos que se gradúan de 11 pero con énfasis en octavo, porque repitieron como 5 veces octavo. Pero no es el propósito. El propósito es que pasemos al otro lado. Amén, que aprendamos y que pasemos al otro lado. Algo nos enseñaba Dani el otro día que me pareció maravilloso en la noche de alabanza, y nos decía, nos hablaba de las 3 P's, P que tiene la fe, que son los pensamientos, las palabras y los pasos. Uy, me acabo de encontrar un tintico. Por eso son tan importantes los pasos. Pensamientos, díganlo conmigo, por favor. Pensamientos, palabras y pasos. Vamos a ir, por favor, al libro de Efesios capítulo 4 y vamos a leer el versículo número 29. Y esta es una de las palabras que vamos a leer no importa. Esta es una de las palabras que vamos a leer en 2 versiones. Amén. Efesios 4, 29. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo juntos, iglesia. Dice, ninguna palabra, ¿cuántas? Perdón, quiero escucharlos desde el comienzo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando uno lee esta palabra, uno casi siempre tiende a pensar que las palabras corrompidas se refieren solamente como a las groserías o a las palabras como soeces, pero quiero contarles que no. Entonces me fui a mirar qué significa corromper, qué significa corrompida. Ustedes han oído que hay personas que le dicen otra vez que es corrompida. ¿Cierto que sí? ¿Y a qué se refiere? ¿Qué es lo que está diciendo? Ni siquiera es una palabra corrompida, sino una persona corrompida. ¿Y qué es lo que quiere decir esa palabra que suena como si fuera una ofensa, como si te estuvieran diciendo una cosa grosera? Pues vamos a ver qué es lo que dice el diccionario. Para los que quieren anotar, anoten lo que es tremendo. Hacer que un cuerpo orgánico vivo se descomponga de tal manera que huela mal o no pueda ser usado. Hacer algo impuro. Entonces, cuando decimos que una palabra es corrompida o que una persona es corrompida, cuando daña a otros. Entonces, ¿qué son las palabras corrompidas? Quiero que pensemos en el poder tan grande que el Dios Todopoderoso, que hizo todo con el poder de su palabra y nos hizo a nosotros a su semejanza, entendamos nosotros el poder también que hay en nuestras palabras. Porque muchas veces estamos orando, estamos clamando: Padre, transforma a mi esposo. Padre, transforma mi situación financiera. Padre, yo te pido que me sanes. Padre, yo te pido que sanes a fulanito de tal. Padre, yo te pido que tú bendigas a Colombia y que Colombia sea la nación que tú quieres. En oración decimos eso. Pero luego nos levantamos de las rodillas y nos vamos por el mundo y empezamos a hablar palabras corrompidas. O sea, palabras que tienen el poder de dañar, de descomponer lo que sea a lo que yo se lo estoy diciendo. Entonces, cuando una persona está diciendo: Padre, te pido que cambies a mi esposo, pero dice: uy, es que es espantoso, terrible, es un guache, patán. ¿Qué está haciendo? Está corrompiendo o está dañando, está alterando eso a lo que le está hablando. Si la persona lo oye o no lo oye, no importa. La palabra es tremendamente poderosa. Las malas palabras pueden estar corrompiendo, pueden estar descomponiendo, pueden estar dañando las situaciones. Si tú estás diciendo: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me resulten estas finanzas de tal cosa, o que me resulte este empleo o esta empresa,
Y luego dices, no, es que esta plata no alcanza para nada, es que se roban todo, es que en este país no se puede prosperar. ¿Qué estás haciendo? Estás corrompiendo, estás dañando, estás descomponiendo eso de lo que estás hablando. ¡Wow! Tremendo. Vamos a ver algunos sinónimos de la palabra corromper: pudrir, estropear. Y quisiera que cada uno piense en lo que está orando. ¿Alguien aquí está orando por algo? ¿Alguien necesita que alguna situación en algún área cambie? Levanten la mano, por favor. Entonces quiero que ahora que vamos a ver estos sinónimos, tú pienses en esa situación y pienses en qué palabras tú has dicho acerca de esa situación. Sinónimos entonces: pudrir, estropear, descomponer, pervertir, degenerar, infectar, pervertir. ¡Wow! Entonces hay, por ejemplo, mamás que pueden estar orando por sus hijos, pero que luego todo lo que han hablado de ellos, con el esposo, con los amigos, ella sola, lo que le cuenta a la mamá por teléfono, todo lo que dice, ¿qué está haciendo con su hijo? Dañándolo. Aunque haya pasado un buen tiempo o un largo tiempo en oración, sus tremendas, sus poderosas palabras, nuestras poderosas palabras tienen el poder de influir de tal manera que logramos tener lo que decimos. Entonces hay gente que dice: ay, pero es que yo he orado y orado por eso, pero nada. Sí, seguramente has orado, pero seguramente lo que sales a hablar son palabras corrompidas y estás dañando eso que tú quieres recibir. Si tú todo el tiempo dices: no, es que mi hijo es tremendo, no, es que él es espantoso, no, es que eso él no cambia, no, es que él es un lentejo, no, es que él es... Aunque hayas orado, tu hijo se convierte en todo lo que tú estás diciendo. Quiero que leamos, por favor, en la versión, la Biblia al día. Mira, ¿habrá pecado? No sé si la tenemos, mi Juliana. ¿Habrá pecado, les pregunto a ustedes, iglesia, en pensar mal? Sí hay pecado, eso ya lo vimos, eso ya lo estudiamos. Dios mira lo que está dentro del corazón del hombre, Dios mira nuestros pensamientos. Pero quiero decirles algo más: cuando uno ha pensado mal, está mal, claro que eso está mal. Pero cuando además de pensarlo, lo hablas, tú trasladas eso del mundo espiritual al mundo físico. Y tú haces por tu palabra, por tus palabras, que eso suceda. Por eso dice la palabra ninguna. ¿Cuántas? Ninguna palabra corrompida o dañada salga de tu boca, sino la que sea ¿qué? Buena. ¿Por qué dice la que sea buena? Porque hay palabras malas. Las palabras malas tienen tanto poder creativo como las palabras buenas. Algunos están tablas, dicen una cantidad de malas, una cantidad de buenas, no pasa nada. Nada, bueno, o pasan ambas. Qué tremendo. ¿Tenemos la versión, la Biblia al día? Sí. Ok, vamos a leerlo, por favor. Dice: nunca empleen lenguaje ¿qué? Sucio. Hablen ¿qué? Solo lo que sea bueno, edificante y de bendición para sus interlocutores. Entonces también llama el Señor a las palabras corrompidas. ¿Cómo las llama? Sucias. Sucias, o sea, son capaces de enmugrar a, por ejemplo, tus palabras malas son capaces de ensuciar a tu esposo que lo amas tanto. Son capaces de ensuciar, de corromper, de dañar a tus padres que los amas tanto. Son capaces de dañar tu empresa que te ha costado tanto, tus finanzas. Y dice: solamente habla las que sean para la necesaria ¿qué? Edificación. ¿Cuántos están edificando, construyendo, levantando? ¿Cuántos quieren alcanzar grandes cosas en su familia, en su matrimonio? Entonces dice Dios: ¿quieres construir?
¿Quieres levantar, edificar? No salga de tu boca ninguna palabra sucia o corrompida. Wow, tremendo, ¿no, iglesia? Hemos oído tanto acerca de estos dos términos, bendecir y maldecir, ¿verdad? Pero el Señor dice, bendice, no maldigas, porque de una misma fuente no puede salir, ¿qué cosa? Agua salada y agua dulce. Pero nosotros logramos eso. Increíble, ¿no? Logramos eso al hablar mal. A veces hablamos mal de nosotros mismos. Decimos, sí, como soy de bruto. Y luego, ay, ¿por qué será que no entiendo? Maldecir es una palabra compuesta. Mal, decir. Y bendecir también. Bien, decir. Y yo quiero que tú salgas hoy de este lugar, y vamos a verlo en la palabra, con una decisión. Nunca más vuelvas a hablar maldición. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Salmos, al capítulo 109, y vamos a leer versículo 17 al 19. ¿Lo tenemos? Dice, todos, iglesia, amó la maldición. ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia? Amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Uy, ¿qué es esto? Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Amó la maldición. ¿Qué quiere decir amar la maldición? O sea, uno podría decir, ¿alguien ama la maldición? Y también luego dice, y no quiso la bendición. Pero ¿cómo que no la quiso? ¿Quién no quiere la bendición? ¿Alguien aquí quiere la maldición? ¿Alguien aquí quiere la enfermedad, la ruina? ¿Alguien quiere ser el más triste, el más deprimido, el más pobre? ¿Alguien? ¿Cierto que no? Entonces, ¿de qué es lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, amó la maldición. O sea, ¿amó qué? Amó decir cosas malas. Escúchalo, por favor. Amó, o sea, le da rienda suelta a todo lo que está sintiendo, al dolor, a la tristeza. Le da rienda suelta en sus palabras a describir la situación terrible, espantosa de Colombia. Ora por el gobierno, pero con su boca maldice al gobierno y a Colombia. Eso se llama amar la maldición. Y mira lo que Dios dice: amó la maldición y esta ¿qué? Le sobrevino. O sea, esa persona que con sus palabras crea la pobreza, el dolor, la enfermedad, lo malo, lo feo, la violencia, esa persona que lo hable, lo recibe. Vamos a leer la versión Biblia al día, por favor. La Biblia al día, si la tenemos. No sé si la tenemos. Menos mal yo la tengo. Salmo 109. Vamos a leerlo acá. Dice, mira esto, esta versión es tremenda. Dice, se gozaban en maldecir al prójimo. ¿Sí es verdad o no? Cuando una persona describe, y no, es que él es una persona tremenda, es tan violento, es iracundo, es grosero, es patán, es un guache, es un tacaño, es malo, es un hombre malo. Uy, qué violento. ¿Qué está diciendo? ¿Buenas o malas palabras? Malas palabras. Y Dios llama a eso amar la maldición.
Entonces, cuando la persona ama, mira, nosotros tenemos un poder tan grande en las palabras que yo estoy segura que no lo hemos entendido. Porque si lo entendiéramos, ni siquiera nos atreveríamos, aunque estemos de lo peor, nos atreveríamos a decirlo. Porque eso es lo que nos va a pasar en el momento en que lo decimos. Me impresiona la mujer tsunamita que se le había muerto a su hijo. Y dice la Biblia que ella puso a su niño muerto sobre la cama que ella le había construido, sobre el lugar que había construido para Eliseo. Y ella fue hasta donde estaba el profeta Eliseo, pero antes mandó razón a su esposo. Pero no le mandó razón de que su hijo estaba muerto, sino de que le mandara a alguien para que la acompañara hasta allá. Y le preguntaron en el camino: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y ella todas las veces contestó: bien. Pero tenía a su hijo muerto en su casa. Pero nosotros usamos las palabras para superdescribir todas las situaciones malas que vivimos, que tienen las personas a nuestro alrededor, las personas malas, las cosas malas que vivimos en Bogotá, las cosas malas que vivimos en la iglesia, las cosas malas que tienen los líderes, las cosas malas que tienen los pastores, las cosas malas que tiene Colombia, las cosas malas que tiene el gobierno. Y eso se llama amar la maldición. Y cuando la persona ama la maldición, dice Dios Todopoderoso, esta le sobreviene. O sea, esa maldición viene sobre la vida de la persona. Vamos a leer esta versión. Se gozaban en maldecir al prójimo. ¿Y qué dice la Biblia? Maldícelos tú ahora. Nunca bendijeron a otros. No los bendigas ahora. O sea, tú no bendices a Colombia. ¿Sabes qué dice Dios? Yo no te bendigo a ti. Tú no bendices a tu esposo. Tú no bendices a tus hijos, tú no bendices a tu iglesia, tú no bendices a Colombia, yo tampoco te bendigo a ti. Veamos el siguiente versículo, por favor. Dice: se pegan tanto a la maldición como ¿qué es lo más pegado que uno tiene a su cuerpo? La ropa, el vestido. Es lo más pegado, es completamente pegado. El vestido te rodea por delante y por detrás, desde arriba hasta abajo. Te rodea el vestido. ¿Y qué dice Dios? La persona que habla y habla y habla y habla maldición, que habla ruina. La persona que habla y habla y habla enfermedad. Esa maldición lo rodeará como su propia ropa. Se le pegará como si tuviera un cinturón amarrado que se le sujeta a esa persona. Wow, qué tremenda es esta palabra. El siguiente, por favor. La siguiente. No, sí. Bueno, se apegan tanto a la maldición como a sus vestidos, o como al agua que beben, o a los manjares que comen. Miremos esta agua, por favor. Esta agua está aquí. Esto puede ser bendición o esto puede ser maldición. O sea, esto pueden ser buenas palabras. Qué bendición, Jesús es mi sanador. Sí, puede haber problemas económicos, pero Dios me prometió que Él me va a proveer en todas las circunstancias de mi vida. ¿Esto es bendición o esto es maldición? Y si yo hago esto, ¿en dónde quedó? Por dentro. Así son las palabras. Es como si tú te la bebieras y desde dentro está ya la bendición o está la maldición. Tu cuerpo te obedece a tus palabras. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. ¿Por qué dice la Biblia y no quiso la bendición? Porque uno no va a querer la bendición. ¿Sabes qué es lo que está realmente diciéndonos la palabra de Dios? Lo que no quieren es el cambio que tienen que hacer en sus propias vidas para poder recibir bendición. ¿Por qué? Porque implica todo un proceso primero de negación. Hey,
tengo un dolor acá, ¿no lo puedo decir? ¿Qué creen ustedes? ¿Implica o no implica? Implica una negación. Implica no darle rienda suelta a mis palabras. Implica perdón a lo que estoy viendo de la otra persona, a lo que estoy viendo de las circunstancias. A veces pensamos que tenemos que perdonar a todo el mundo menos al gobierno. Entonces el gobierno sí tenemos derecho a hablar. Y resulta que no es así. No tenemos derecho a que salga por nuestra boca, dice la Biblia, ninguna palabra corrompida, porque eso viene sobre nosotros. Tenemos que aprender, tenemos que crecer en la fe, pero la fe tiene ¿qué? Pensamientos, tiene palabras y tiene pasos. Vamos a ir por favor un momento al libro de Romanos capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Me llaman mucho la atención estos tremendísimos hombres de la Biblia, porque por ejemplo el rey David tiene una palabra que a mí me gusta muchísimo entre las 1000 que tiene, y es esta: en paz me acostaré. Uy, no la sabemos, es espectacular. En paz me acostaré y así mismo que dormiré, porque ¿qué? Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Esa palabra nos gusta mucho. Sin embargo, quiero decirles que es muy fácil decir esa palabra cuando todo está bien. Cuando tus hijos ya están en la casa, cuando nadie está enfermo. Es muy fácil decir esa palabra cuando tienes la plática para pagar al otro día todo. Es muy fácil decir esa palabra cuando tienes una camita caliente debajo de ti y no hay problemas. Pues te quiero decir que el rey David no dijo esa palabra en esas circunstancias, sino en medio de la guerra, con las flechas atravesándole por todos lados. Entonces dijo: uy, qué terrible esa situación tan espantosa. Yo, todo un hombre de Dios, y en esta crisis tan terrible, mire, casi me dan las flechas a mí. Es que a mí me pasan cosas terribles, pero bueno, soy el ungido. ¿Sí? ¿Qué dijo? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué sale por nuestra boca? No cuando está todo bien, sería el colmo que saliera mal. Bueno, algunos aún hablan mal estando bien. Eso se llaman la tapa de la olla. Van para el cielo y van bravos, van renegando y van para el cielo. ¿Ya llegaron a Romanos 4 del 17 al 21? Ok. Ay, yo no. Y es que la quiero leer de mi Biblia, por favor. Dice, como está escrito, todos, iglesia: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, todos, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué hace la fe? Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué en tu vida no es? La salud o la prosperidad, o tal vez un hijo que se fue. ¿Qué no es? ¿Qué dice Dios? Llámalo como si ya fuera. La fe llama las cosas que no son como si ya fueran, como si ya hubieran sucedido, como si ya hubieran sucedido. Versículo 18. Él creyó. ¿De quién nos está hablando aquí? De Abraham. Él creyó en esperanza, contra esperanza. O sea, hay un momento en la vida en que uno como que tiene la esperanza, pero luego avanza la situación para mal, entonces es contra esperanza. O sea, no hay nada que hacer humanamente por ningún lado. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Abraham creyó o dudó. Creyó en esperanza y contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme se le había dicho: así será tu descendencia. Todos, iglesia. Y no se debilitó
en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco todos dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, haciendo ¿qué? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Bueno, Abraham es un tremendo hombre de Dios, un tremendo ejemplo de la fe. Y Dios le había dicho a Abraham: Abraham, tú serás padre de muchedumbres. Pero resulta que Abraham ya tenía 100 años y no tenía ni un hijo. Ni un hijo. Y Dios le había dicho que él iba a tener hijos incontables como la arena del mar. Y no tenía uno y eran 100 años. O sea, ya había un problema. Yo le había dicho eso desde que él tenía 86 años. O sea, desde que se lo dijo, ya era complicado, pero podía haber alguna esperanza. Pero luego fue avanzando el tiempo hasta que llegó a los 100. ¿Qué esperanza podía tener? Humanamente hablando y con respeto por nuestro querido Abraham, pero ¿qué esperanza podría haber de que él engendrara un hijo a los 100 años? Yo tengo mi abuelita de 97 años que acabo de cumplir y de verdad no me la puedo imaginar embarazada. Pero Dios le había dicho: tú eres padre de muchedumbre. Pero dice la Biblia, pero él lo creyó. Él lo creyó. Hay un momento cuando Dios viene y se le presenta y le dice: mira, el siguiente año por esta época Sara tendrá un hijo en sus brazos. Y dice la Biblia que Sara estaba oyendo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que Sara estaba oyendo. ¿Y qué hizo Sara? Y luego que Abraham vino y dijo: oye, no, hubo unas palabras que pronunció Sara. ¿Cuáles fueron? ¿Quién se acuerda? De nuevo tendré deleite con mi marido. Él no dijo: ay, qué bendición, un hijo. La Sarita, ¿no? Ella lo que dijo, ella no se interesó tanto por el fruto, sino por lo que tenía que pasar para que ella pudiera tener un bebé. A ella le causó risa y dijo: ¿de nuevo? Ay, se acordó de sus épocas. Y dijo: ¿de nuevo tendré deleite con mi marido? Ay, o sea, increíble. Dios ya le había dicho a Abraham: tú serás padre de muchedumbre. Pero quiero que nos enfoquemos por favor en el versículo 19, por favor. Dice: y no que se debilitó ¿en qué? En la fe, al considerar su cuerpo. Quiero que entendamos esto, iglesia. La fe no es una negación del hecho, porque a veces pensamos que entonces, ay, no vamos a hacer que no, qué locura, entonces ni siquiera voy a decir lo que está pasando. No se puede decir lo que está pasando. Quiero que veamos que el padre de la fe, dice la Biblia, que él consideró su cuerpo. O sea, él en un momento determinado se miró al espejo, hizo las cuentas, dijo: ya son 100 años. Decía: no, esto está complicado. Ese cuerpo repleto de arrugas, era una arruga encima de la otra. Y entonces él vio su cuerpo y luego dijo: bueno, pero veamos a Sara, que finalmente ella es la que se va a poner barrigona. Entonces decidió considerar o mirar, observar, analizar a Sara y a la matriz de Sara. Y resulta que dice la Biblia que consideró su cuerpo y consideró la matriz de Sara, que ¿cómo era? Estéril. Y dice la Biblia, pero no se debilitó en la fe. ¿Sabes que hay mucha gente que ni va al médico porque le da miedo del diagnóstico? Y resulta que ese hecho
difícil como lo que él estaba viendo delante de sus ojos, que era considerar su propio cuerpo, considerar a Sara. Cuando él veía a Sara no se ilusionaba más de pensar que ella sí iba a poder. Sí, o sea, ambas eran situaciones supremamente complicadas. Pero cuando él vio a Sara y cuando él se vio a él, dice la Biblia, no se debilitó. Y ahí está el gran punto, iglesia. ¿El hecho te debilita o el hecho te fortalece? Porque el hecho, la situación, lo difícil, la prueba puede causar o que la persona se debilite o que la persona sea gigante por dentro en fe, y que use de todo ese gran equipaje, de todo ese gran depósito que ha venido almacenando y empiece a declarar palabras de fe. Aunque Abraham veía su cuerpo casi muerto, dice la Biblia, de 100 años, y luego miraba a Sara y decía, oh, está estéril, pero ¿qué hacía? Pero Dios me prometió un hijo, pero Dios me prometió que los dos seríamos padres de una multitud, que seríamos los padres de toda la nación de Israel. Y yo lo creo. ¿Cómo va a pasar? No lo sé, pero yo lo creo. Y lo hablaba y lo pensaba. Dice la Biblia que aun cuando Abraham iba, después de que tuvo a Isaac y fue a sacrificarlo porque Dios se lo pidió, dice la Biblia, pensando en que Dios es poderoso aún para levantar de entre los muertos a Isaac. O sea, Abraham no se debilitaba en la fe por lo que veía, sino se fortalecía a pesar de lo que creía. Llegaste a la empresa y el hecho es que te despidieron. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que eso te acabe o te vas a fortalecer? Porque dice la Biblia, por favor pongamos de nuevo esa versión. Dice la Biblia que él lo que hacía, dice, no se debilitó, sino se fortaleció. Mira, las circunstancias no acaban con nadie. Es lo que tú piensas, es lo que tú hablas y son los pasos que tú das acerca de las circunstancias. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar que estaba ya, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Por favor, veámoslo en las otras versiones. Juli, gracias. Qué palabra tan tremenda. Dice, leámoslo por favor. Dice, y porque su fe era ¿cómo? ¿Cómo era la fe? Mira, ¿cómo hacemos para que crezca la fe? Porque si tú tienes fe, todo es posible. Pero si no tienes fe, no es posible. Porque Dios se mueve por la fe. Por la fe. Y dice, y porque su fe era robusta, ¿qué dice? No se preocupó del hecho de que a la edad de 100 años era demasiado viejo para ser padre, ni de que su esposa Sara tuviera 90 años y por lo tanto fuera demasiado vieja para tener hijos. ¿Qué dice la Biblia? Su fe era robusta, una fe grande, una fe gruesa, una fe que sostiene, que aunque veas el hecho difícil, tienes pensamientos y tienes palabras y tienes pasos de fe para que cambien las circunstancias. Veamos la otra versión, mi Juli, gracias. Dice, la fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad. ¿Qué dice? Él se daba cuenta de qué, de que tanto él como Sara ya estaban como casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos. Él se daba cuenta, es que él no era bobo, él sabía, él se daba cuenta de el hecho, pero no se debilitó en la fe por lo que veía, sino que él hablaba lo que creía, no hablaba lo que veía. ¿Me escucharon, iglesia? ¿Qué hablaba Abraham?
lo que creía, lo que Dios le había dicho. No lo que veía. ¿Qué veía? Su cuerpo casi muerto de 100 años. Y Sara, su esposa, de 90 y estéril. Él no veía eso, él no se fijaba en eso. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: suban a la barca y pasemos al otro lado, y la barca estaba en tremenda tormenta, y dice la Biblia que Jesús estaba dormido, pero que los discípulos vinieron y lo despertaron: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Entonces el Señor calmó el mar, pero luego les hizo una tremenda pregunta. Les hizo esta pregunta: ¿dónde está tu fe? ¿Sabes qué es el tema? Que la fe sí está. El problema es dónde está. ¿En dónde la tienes? ¿En la enfermedad? ¿En lo poderosa que es esa enfermedad? ¿En lo terrible que es esa situación económica? ¿En lo espantoso del despido? ¿En lo espantoso de la división familiar? ¿Dónde está tu fe? ¿O está en las palabras que Dios te ha dado? Está en el sanador, está en el que murió en la cruz del Calvario por ti. Está en el que murió con una corona de espinas para llevar nuestra ruina. Veas lo que veas. ¿En dónde está tu fe? Jesús también le dijo a Pedro cuando lo subió al mar, a la barca otra vez después de hacerlo caminar en el mar. Le dijo: ¿por qué dudaste? Cuando él se empezó a hundir, le dijo: ¿pero por qué dudaste? Mira qué tristeza tener que responderle a Jesús esa pregunta. Jesús, que nos ama, que es Dios todopoderoso, que nos ha hecho promesas, Él está diciendo: ¿tú crees, Pedro, que yo te iba a dejar morir ahogado? Eso le está diciendo. ¿Tú crees que no me he dado cuenta de la enfermedad o de la situación? Pero es que estás amando la maldición y se te pegó como un vestido a tu piel, a tu carne, a tus entrañas. Está en tu casa, está en tu familia, aunque vengas a una iglesia cristiana. No has cambiado tus palabras. Estás usando tus palabras para hablar y hablar y hablar 1000 palabras de la enfermedad y no 1000 palabras del sanador. Y se te pegó la maldición. Amaste la maldición y se te pegó. Te ha sobrevenido lo que has hablado. Vamos por favor a Proverbios 18, vamos a leer del 20 al 21. Proverbios 18, 20 al 21, vamos a leerlo rápidamente, por favor. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿Sabes eso qué es? Se saciará, se repletará de todo lo que ha hablado, del producto de sus labios, de lo que le ha salido por la boca, de todo lo mal que has hablado. Te hartarás, te saciarás, estarás repleto en tu vida de todas las palabras que has dicho. Entonces, ¿qué has hablado? Eso te estás comiendo hoy. Y a menos que hagas algo, la maldición está en tu casa. La maldición está ahí, aunque tú eches fuera demonios, aunque tú ates y encadenes y reprendas. Si tú no aprendes a hablar bendición, la maldición está en tu casa, está en tu vida. Así que tenemos que aprender a hablar completamente diferente. 21. Esa no la sabemos todos. La muerte y la vida. La muerte está en el poder de tu boca. Sí, también la vida. Escoge. ¿Qué vas a hablar? La muerte está en tu boca. La vida también está en tu boca. Tan poderosas son las palabras corrompidas como las palabras de bendición. ¿Cuál palabra tú vas a escoger? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Sabes por qué la Biblia dice: y no quiso la bendición? Porque la persona quiere seguir hablando como quiera, seguir pensando lo que quiere. No quiere crecer en la fe, quiere darle rienda suelta a todo lo que se le viene a la cabeza en un momento determinado de ira o de dolor. No quiere crecer, no quiere madurar, no quiere negarse al mismo, no quiere creer en Dios y creerle a Dios lo que le está diciendo.
No quiere creerle a Dios lo que Dios sí está haciendo en tu vida. Por eso dice la Biblia, y no quiso la bendición. Y no quiso la bendición. Vamos a terminar en el Salmo 23. Quiero invitarlos a todos a que nos pongamos de pie, por favor. Y vamos a leer el Salmo 23. Vamos a leer todo el Salmo 23 y quiero invitarlos a que hagan esta declaración. El Salmo 23. ¿Quién se lo sabe? Uy, muy bien. Ese es mi discípulo. Todos, iglesia. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Vamos a parar un momento. Hay 2 versículos aquí en este salmo. Solamente hay aquí 2 versículos en el que el tiempo, en 2 frases solamente, el tiempo está en presente. Todo lo demás está en futuro. Hay unas palabras que me parecen tremendas del doctor Puig, que es el director de la Universidad Gilead, y él dice: un hombre grande habla de planes, de proyectos del futuro. Un hombre pequeño habla de otro hombre. Tremendo. Hay 2 versículos aquí en este Salmo 23 que hablan del presente. Todo lo demás habla del futuro. ¿Sabes que tú puedes crear tu futuro? Si tú arrancas de tu vida todas esas palabras corrompidas que has dicho, todas esas palabras sucias, toda esa maldición que ha salido por tu boca, y empiezas a hablar bendición, tú vas a crear para ti y para tu familia una vida diferente, llena de la bendición de Dios. Únete con Dios. ¿Sabes qué pasa cuando tú hablas mal o maldices? Satanás se te pega y te dice: ok, va para esa. Ya somos 2 que creemos que eso puede ocurrir. Y cuando 2 en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, eso sucede. Satanás se le pega a la persona que habla mal para que eso ocurra en su vida. Dice: Jehová es. ¿Cuándo es tu pastor? Hoy es tu pastor. Nada. O sea, ¿cuándo? En el futuro. ¿Cuándo es el futuro? Mira, hace 1 hora ya es pasado. Hace 5 minutos ya es pasado. Es que casi que los 2 únicos tiempos son el pasado y el futuro. Pero el pasado tampoco existe. Entonces, ¿qué es lo único? El futuro. Jehová es mi pastor, nada. ¿Cuántos quieren hacer esto como una declaración en su vida y empezar a hablar palabras de bendición y no palabras corrompidas de maldición? Todos vamos a decirlo, declarándolo, soltándolo sobre nuestras vidas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mes. Quiero que veamos algo, y es que este versículo 5 es el otro que está en presente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hasta aquí un segundo, iglesia. ¿Qué está diciéndonos aquí el Señor? Eso tiene que estar en el presente, lo que está en el presente, para que ese futuro que estamos declarando se produzca. ¿Qué cosa? Primero, Jehová es mi pastor. Y segundo, ahí lo dice: aderezas mesa delante de mí en presencia. Dios quiere en presencia de todos mis angustiadores, o sea, de la crisis económica, de la enfermedad,
del problema, Dios quiere bendecirme. O sea, aún hoy, en la circunstancia difícil, Dios quiere servir una mesa para mí. ¿Cuántos quieren el banquete? Hoy. Amén. Ciertamente, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Créela.